Vamos a comentar el reloj en tiempo real de los NX. En principio esta funcionalidad requiere estar conectado al controlador real. Entonces vamos a hacer el ajuste. En principio a través de Hub. Vale. Y vamos a hacer la configuración del controlador, porque si no, cuando le hagamos la carga, pues machacaremos el puerto Ethernet. Y como en mi caso tengo tarjetas de comunicación, se las voy a dejar puestas, la MAP 321, una analógica, y la CIF 11. Vale, pues en principio ya estamos, ya me puedo conectar. Desde el apartado controlador, ahí llego al reloj del controlador. La fecha de mi equipo, del PC, y la fecha que tiene el controlador. En principio hay un desfase. Le podría ajustar la fecha que quisiera, o incluso le podría ajustar la hora de forma manualmente. Por ejemplo, vamos a quitarle una hora. Y si no, simplemente decirle sincronizar. También le podemos ajustar la zona horaria, porque por defecto vemos que estaba en Japón. Y nos vamos a la hora en España, que sería... ahí la tendríamos. Y se la aplicamos. Claro, eso me genera un problema, porque el controlador trabaja con la hora universal. Entonces ahora con el desfase interpreta que bueno, se me va la hora, pero bueno, simplemente sincronizando ya estaría en principio ahora mismo sincronizado. La parte de la zona horaria sí que sería importante, porque si no nos podría dar algún tipo de problema. Por desgracia, esto en modo simulación no funciona. Es decir, si arranca el simulador, no me da la opción de cargarla, de cambiar ni hacer operaciones en la hora del controlador. Ahora estoy en el simulador y veo que las opciones de reloj me aparecen difuminadas. En principio no las puedo cambiar ni modificar, tendría que cambiar la hora del PC. Esto a la hora de trabajar, la verdad, en modo simulación, pues es algo que tendrían que haber pulido un poco más. Vamos a comentar algunas de las instrucciones de reloj. Vámonos a la parte de programa. Y en principio, para obtener la hora del controlador, hay una función que es getTime. Ahí la tendríamos, que lo que hace es recupera la hora que tiene el controlador y me la deposita en una variable tipo dt. Por ejemplo, lo voy a llamar dt actual. ¿Dónde están esas instrucciones? Pues en principio estarían dentro del apartado aquí, time and time of day, y son unas cuantas, como podemos ver. Una vez que tengo la hora del sistema, podemos hacer alguna cosa más, como por ejemplo, hay que tener en cuenta que el dt es un dato que contiene todo, contiene la fecha y contiene la hora. Para obtener la hora, pues tengo otra función que es dt a date. Con esto saco del dato completo de reloj, extraigo solamente la fecha. Por ejemplo, de dt actual lo saco a fecha. Y del mismo modo, con dt to time of day, también de donde tenga almacenada la hora, la fecha y hora del sistema, pues lo metemos en una variable que podemos llamar hora. Aparte de esto,
También tengo alguna otra instrucción que puede ser interesante, como por ejemplo saber el día de la semana. Y eso sería un get day of week, donde a partir donde tenga almacenada la fecha y hora, lo puedo escribir en una variable día-semana. También incluso podría extraer la semana del mes. También en get days of month, eso es para saber los días que tiene ese mes. Y estaría get wake of year. Y pues nuevamente de dt lo extraemos en una variable que, por ejemplo, sea semana año. Y por último, por ejemplo, vamos a ver otra instrucción en la que obtenga la estructura del dato. Esta es muy interesante, es muy útil, pues sería dataStruct, no, sería dt to dataStruct. La otra sería al revés, para convertir una estructura en un formato tipo datetime. ¿Qué es lo que hace este? Pues una cosa muy interesante, que sería dt struct, por ejemplo, y esto en principio sí que lo podemos simular. Lo único que va a usar la hora del PLC, perdón, del PC, y vamos a ver qué son estos datos que hemos sacado. Me interesa especialmente, bueno, dos cosas. El tiempo corre muy rápido en este simulador, entonces es conveniente bajar la velocidad al mínimo. Y vamos a maximizar la pantalla y vamos a sacarnos una variable, una tabla de observación, donde voy a poner esta dtstruct program 0.dtstruct, porque aquí tengo todos los datos del reloj. Entonces lo que hace es coger el valor del tipo de dato fecha y hora y te lo saca en piezas, por así decirlo. Pues te saca el año, el mes, el día, la hora, el minuto, los segundos y hasta los nanosegundos. Después, si lo quisiera utilizar en un programa, pues simplemente podría seleccionar programa 0.dataStruct, por ejemplo, la hora. Y a partir de ahí podría hacer comparaciones con horas y minutos. Pero eso lo veremos más adelante. Vale, pues esta parte pues muy interesante porque me saca todos los datos, pero además los que hemos comentado antes, pues ahí en este lo que obtengo es la fecha, 17 de mayo del 2020, aquí obtengo la hora, las 13:30 más o menos, aquí obtengo el día semana. El día semana en principio es un numerador, es decir, no me da un valor numérico, sino que me da, pues en este tipo de expresión, _san para el domingo, _mon, tue, wet, así todos los días de la semana. Y esta, por ejemplo, también pues la semana del año, pues estamos en la semana 20 del año. Pues con esto ya podemos en principio pues trabajar con el reloj. Vamos a ver cómo escribir la hora en el PLC.
Para ello vamos a utilizar dos instrucciones donde, pues, por ejemplo, con la instrucción dt, no, add, y ahí la tendríamos, add dt time, que lo que hace es que a un dato datetime le va a añadir un dato time, le va a añadir un tiempo, donde por ejemplo a mi dt actual le vamos a hacer que me añada de almohadilla una hora, por ejemplo, o para que se vea mejor, una hora 10 minutos 35 segundos. Y lo vamos a depositar en una nueva variable, por ejemplo, dt nuevo. Y se lo escribiremos al controlador, por ejemplo, con setTime. ¿Qué vamos a escribir? Pues lo que haya en dt nuevo, y no hace falta que completemos ahí nada, simplemente lo va a escribir en el dato de sistema del controlador. Para que esto no se me esté ejecutando continuamente, le ponemos un contacto de, por ejemplo, escribir, y en modo flanco. Y esto tiene un problema, y es que en simulador no funciona, ya lo adelanto, pero en el controlador real sí. Vamos a conectarnos al controlador real en este momento. Y vamos a ver la página de vigilancia. Ahí tengo el dato ahora mismo. Que tiene una hora rara, las 5, no lo habré sincronizado. Voy a ajustarle la hora. Vale. Antes, cuando lo cambié, no le di a aplicar. Bueno, pues ya tengo ahí la hora. Y si ahora le doy a escribir, voy a ver cómo la hora y la va a cambiar. Ahí está. Se ha añadido una hora 10 minutos y 35 segundos. Si le doy otra vez, pues nuevamente le vuelvo a sumar una hora cada vez que lo ejecute. Esto lo podría programar para que en el último día de marzo o el último día de octubre me sumara o me restara una hora en función del cambio de hora de invierno a verano. Vale, ahora que ya tengo el reloj más o menos ajustado y controlado, vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, de un programador semanal, donde quiero que todos los días, en función del día, pues se active una determinada salida a una hora concreta y se desactive a otra hora. Vamos a crear una nueva variable y que vamos a llamar, por ejemplo, inicio, y quiero que sea de tipo time, bueno, time of day realmente, y además que sea de tipo array, de tipo matriz, con 7 elementos. Creamos otra que sería la hora de final, también del mismo tipo, y aquí el array en principio va de 0 a 6, me va a interesar más que vaya de 1 a 7, tanto 1 para la hora de inicio como la hora de final, de 1 a 7, y editando los valores iniciales de la variable, pues puedo
establecer las horas de inicio y final que a mí me interesen en función del día de la semana. Los lunes, por ejemplo, quiero que esto arranque a las 17:00. Lo mismo que los martes, y los miércoles, y los jueves, y los viernes, y el sábado quiero que arranque a las 14:05, por ejemplo. Y los domingos, pues a las 15 horas mismamente. Y para la hora de finalización, pues algo similar. Pues quien dijo las 17, por ejemplo, que haga un riego de media hora y que para las 17:30. Estoy pegando con copiar, pegar. Y, por ejemplo, que a las 15 se detenga a las 15 y los domingos pues a las 16. Por ejemplo. Aceptamos y ya tengo mis dos variables de inicio y final precargados. Problema que tengo, que el weekday, el día semana, es un enumerador. Es decir, yo tengo un valor de enumeración. Puedo hacer comparaciones con él, pero solamente de igual. No puedo decir cuando sea más que Monday. No me permite hacerlo. Pero sí que puedo utilizar una instrucción de conversión que sería enum to num, enumerador a número. ¿Qué es lo que hace instrucción? Pues me va a convertir mi enumerador Monday, Tuesday en un número del 1 al 7. Entonces tengo que meterle un tipo de dato de numeración, como puede ser weekday. Entonces, por ejemplo, día semana a una variable que va a ser numérica, que voy a llamar, por ejemplo, índice. Y ahora, con simples comparaciones, pues cuando sea mayor o igual, por ejemplo, mi dato de hora sea mayor que inicio, corchete, índice, cierro corchete. Cuando sea después de esa hora y sea antes de otra hora concreta, pues cuando la hora del controlador sea menor que final, corchete, y en función de lo que diga el índice, entonces en ese momento me activas el riego, por ejemplo. Vamos a comprobar esto. Ahí está día semana. Vamos a hacer la carga. Y fijémonos cómo me ha convertido día semana en su índice de valor 7. Como figura que son las 18 horas, no ha arrancado. Hoy es domingo, entonces le hemos dicho que a las el domingo es a las 15 el inicio y la finalización a las 16:30.
Pues nada, vamos a ponerle que vamos a ajustar la hora del controlador, por ejemplo, a las 14:59 50, se lo aplicamos y ahora dentro de 5 segundos en principio esto se debiera activar. Correcto, ya lo tengo activo y se desactivará, hemos dicho, a las 16:30. Pues si le cambiamos la hora a las 16:29 50, vamos a aplicárselo y ahora en 10 segundos se desactivará el riego. Ahí está. Si fuese otro día de la semana, por ejemplo, pues vamos a decir que estamos en lunes, lo aplicamos, veo que el enumerador pasa a 1 y ahora la hora de inicio son las 17 y la hora de finalización las 17:30. Si le decimos que es un sábado, veo que cambia la hora de inicio, cambia la hora de finalización. Y es una forma bastante sencilla de hacer un programador semanal.